Ahora ha llegado el momento esperado por todos. Tenemos el gratísimo honor y placer de llamar a este escenario a nuestro queridísimo presidente, eterno presidente, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias a todas y a todos. No se imaginan lo emocionado que me siento, porque creo que esto es algo inédito. Yo no me esperaba algo así, no sabía que era prácticamente un homenaje inmerecido a mi persona, y no conozco de alguien que no tenga cargo público, que no aspire a ningún cargo público, que haya recibido un reconocimiento así. Gracias, esto nos da mucha fuerza, más aún de estos meses, después de estos meses tan duros, y que hemos sido víctimas de lo peor de la naturaleza humana, la traición, difamación. Solamente el día de ayer, el traidor que hoy ocupa la presidencia de la República le decía a los embajadores, para cubrir su ineptitud y para mostrar una vez más su deslealtad, que los problemas de seguridad que sufrimos en la frontera es porque mi gobierno permitió que los narcotraficantes se paseen en nuestro país. Nuevamente repito, si él demuestra esto, yo solito me meto en la cárcel. Si no demuestra aquello, que renuncie a la presidencia. Necesitamos un presidente elementalmente decente, elementalmente competente, elementalmente honesto. Pero todos esos agravios, que es duro, no hay nada peor en política y creo en la vida que la traición, se borran en gran medida con estas muestras de cariño y gratitud que le insisto. No estamos hablando ante un presidente, no estamos hablando ante alguien, un candidato, estamos hablando frente a un compañero, uno más, y estas muestras de cariño realmente me conmueven. Gracias a los organizadores de este evento. Le insisto, no soy candidato a nada, no tengo cargo público, no hay recursos, no hay presupuesto. Este viaje ha sido posible gracias a la solidaridad de gente muy comprometida, que ha puesto su tiempo, sus recursos, los movimientos de izquierda de España. Muchas gracias a Izquierda Unida, muchas gracias a Podemos, muchas gracias a la Unión General de Trabajadores, muchas gracias también a compañeras como Julia, como Dora, y como tantos y tantos otros que, insisto, han puesto su trabajo, su tiempo, su dinero para hacer posible esta visita. Y hoy me siento doblemente honrado, doblemente regocijado. Primero, como siempre, por estar con nuestros hermanos migrantes. Las palabras no eran vacías, las palabras no eran oportunistas, salían de lo profundo del corazón. Cuando les dije en el 2006 que mi gobierno sería el gobierno de los migrantes, y cuando les dije como político y como economista que entiende la historia económica del país, la inmensa obra que ustedes hicieron por nuestra patria. No me cansaré de repetirlo. He dado conferencias el día de ayer en la Universidad de Murcia, lo dije. Hoy en la Universidad Complutense, lo dije. Lo vuelvo a repetir. Mañana lo diré en la Universidad de Barcelona. A mi país lo salvaron los pobres. Después que el neoliberalismo nos quebró, porque la crisis del 99 fue fruto del fundamentalismo neoliberal, que no es solo una ideología, es una cultura. A los mayores vicios del ser humano los convierte en virtudes, el egoísmo. No hay que preocuparse del resto, hay que buscar el lucro y la mano invisible hará lo demás. Qué falacia. La competencia como modo de vida, que solito los mercados se autorregulan. Y en el 94, con ese fundamentalismo, relajaron muchísimo, reformaron la ley de instituciones financieras, relajaron los controles y se autorregularon también los mercados, y particularmente el mercado financiero, que en el 99 quebraron 16 bancos por malos manejos, autopréstamos, plata enviada al extranjero, desviación de los fondos de los depositantes, no de los accionistas, para obras faraónicas, edificios con oficinas gigantescas para los directivos del banco, pisos de mármol y tantas otras exageraciones
típicas de nuestras élites. Y como así es el neoliberalismo, mientras ganaban, ganaban ellos solitos. Cuando quebraron, quebramos todos. De hecho, quebró la inmensa mayoría. No quebraron ellos, quebraron sus bancos. Los banqueros siguen más prósperos que nunca. En el 99 colapsa la economía, colapsa el sistema financiero. Y ese gobierno neoliberal que ya venía preparando el salvataje bancario con la Constitución del 98, con su transitoria 42ª, ya estaba prohibido por ley los créditos del Banco Central al sistema financiero privado. Se lo elevó a nivel constitucional en 98, pero dejaron la ventana abierta. La transitoria 42ª, que decía por los próximos 2 años sí se puede hacer los créditos del Banco Central al sistema financiero, porque veían que se venía la crisis. Por si acaso, uno de los que aprobó la transitoria 42ª es Julio César Trujillo, que hoy pretende ser el resucitador de la patria cuando en realidad es un sepulturero, pero la memoria es frágil. Y como siempre, quebraron. ¿Y qué hicieron? Un gobierno neoliberal hizo la mayor incautación de bienes privados de la historia del país, los depósitos de nuestra gente. Se los congelaron, le impidieron sacar su propia plata durante aproximadamente 1 año. La gente se lo suicidaba por no poder sacar su dinero, por ese padre que no podía pagar la pensión de sus hijos, por ese anciano que no podía ir al médico porque no había atención de salud gratuita. Y les congelaron 10.000 sucres, dólares, sus ahorros. Si tenían 1 millón de sucres, les congelaron $100. Les devolvieron 1 año después, ya en dolarización, a 25.000 sucres dólares. Es decir, le devolvieron $40. Le robaron 60% del ahorro de toda la vida a la gente. Además de 1 año sin poder tocar su dinero. Eso produjo la migración ecuatoriana. Millones de ecuatorianos. Ecuador no era un país de tradición migratoria. La gente amaba a su patria, la sigue amando, más aún los migrantes, pero fueron expulsados de su propia patria, exiliados de la pobreza, de los gobiernos traidores, del neoliberalismo, del entreguismo. Pero esa gente que salió con tanto sacrificio, sobre todo España, por cuestiones de idioma y en esa época por cuestiones de visa, no teníamos visa. Cuando vieron la migración nos pusieron visa. Nosotros también recibimos españoles durante la guerra civil y después de la guerra civil y nunca les pusimos visa. Pero muchas gracias a Madrid, Murcia, Valencia, por haber recibido a nuestros hermanos migrantes. Esa gente que salía con tanto sacrificio, nunca se olvidó de su patria. Y ese dinero que ganaban con tanto esfuerzo, con tanto sudor, en Madrid, en Murcia, en Valencia, Milán, Génova, Estados Unidos, lo mandaban a su patria. Fíjense qué contradicción. Esa es Latinoamérica. Algunos no lo entienden. Esa es Latinoamérica. Nos quebraron y después de 2 o 3 años esa banca volvió a romper récords de utilidades. Y el ministro de Economía era el representante de los banqueros. Y mandaban esas utilidades fuera del país en nombre de falsas prudencias, que en realidad escondía una falta de fe en su propia tierra. Y hoy los banqueros quieren gobernar el país, ¿no? Cuando ni siquiera confían en su patria y tienen dinero offshore en todas partes del mundo, menos en su tierra. Y esa gente que había sido expulsada de su propia patria, ese euro, ese dólar que ganaba con tanto sudor, lo enviaba al país. Y eso fue lo que nos sostuvo después de esa crisis, porque lo único que logró exportar el neoliberalismo fue seres humanos. Pero ¿cuánto nos costó aquello? Es la mayor desestructuración social probablemente de la historia. Una generación se nos crió sin sus padres. Empezamos a enfrentar fenómenos nunca vistos, suicidio infantil. Se nos suicidaban los niños de 12, 13 años, porque crecían con su hermano mayor, con su tío, con su vecino, con sus abuelos, y papá y mamá estaban en España, en Italia. Se desestructuró la familia, la esposa tenía que salir, el esposo quedaba con los niños, se separaron, o los padres dejaban a sus hijos. La mayor emoción que yo he tenido como presidente de la República, darle el abrazo a esa mujer, aquí en tierras lejanas, tierra española, tierra italiana, que 16, 18 años dejó su patria, expulsada por los malos gobiernos, exiliada a la pobreza, y dejó a sus hijos de 2, 3 años, y no los volvió a ver, porque no podía regresar por su condición irregular. Pero sacrificó ver crecer a sus hijos por darle a esos hijos una vida mejor. La muestra mayor de amor, de infinito amor. ¿Cuánto nos han enseñado los migrantes? Por eso, no se imaginan el honor que siento de estar entre migrantes, básicamente de Ecuador,
pero también de la patria grande. Aquí veo banderas de nuestra querida Bolivia, Argentina, me saludaron peruanos, colombianos. Bienvenida, bienvenidos. Y les decía que me sentía doblemente honrado, porque también estamos en una sede sindical, en organizaciones laborales. El socialismo del siglo XXI, su característica es la supremacía del ser humano sobre el capital. Siempre defenderemos esa supremacía del trabajo humano sobre el capital, más aún en un mundo dominado absolutamente por el capital. Una globalización neoliberal que no busca una sociedad planetaria, no busca ciudadanos del mundo, busca tan solo un mercado planetario, busca tan solo consumidores globales, y que es tan contradictoria. Supuestamente se basa en la teoría del mercado, mayor movilidad para bienes, recursos, y así se logra la eficiencia del mercado. Sí, cada vez mayor movilidad para mercancías, cada vez mayor movilidad para capitales, pero cada vez mayor criminalización a la principal de las movilidades, que es la movilidad humana. Esa es la gran hipocresía mundial, esa es la doble moral internacional. Y como no hay gobernanza, incluso los que creen que la globalización solo pasa un gran mercado, los mercados necesitan gobernanza, pero no hay esa gobernanza internacional. No hay garantías laborales establecidas a nivel internacional. Y los países más pobres compiten tan solo precarizando su fuerza laboral, explotando a sus trabajadores. Sin lugar a dudas, la mayor víctima de la larga y triste noche neoliberal de los 90 en América Latina fue nuestra clase trabajadora, con eufemismo llamado flexibilización laboral, tercerización. Es decir, no tengo responsabilidades con mis trabajadores porque están contratados por una tercera empresa. La mayor empresa cementera de Ecuador, Holcim, 600, 700 millones de ventas anuales en dólares. En un juicio laboral declaraba que tenía 0 trabajadores. Todos los trabajadores estaban tercerizados. Ese fue el Ecuador que recibí. Salarios de miseria, 160 dólares. Y las empleadas domésticas ganaban 80 dólares. No sé, comían la mitad, qué sé yo. No eran seres humanos. Todo eso ha mejorado sustancialmente, porque nuestro gobierno fue el gobierno de los trabajadores. El socialismo del siglo XXI es el socialismo de la clase trabajadora. Pero obviamente falta muchísimo más por hacer. La dignidad del trabajo humano va más allá de la lógica del mercado. El trabajo humano no es una mercancía, el salario no es un precio. El salario debe reflejar dignidad, debe garantizar sustento. El trabajo humano tiene un valor subjetivo, porque lo realiza una persona, no objetivo, cuánto produce te pago, no, subjetivo, porque requiere esa persona condiciones básicas de vida. Y el trabajo no puede ser una mercancía más. No podemos hablar del mercado de trabajo como si fueran papas, ¿no? Tenemos que hablar del sistema laboral. El trabajo humano es una forma vital de llenar nuestra existencia. Una tarea del socialismo es esa, la dignificación del trabajo humano, que no es un medio más de producción como dice el neoliberalismo. Es como dice la doctrina social de la Iglesia, el fin mismo de la producción. El socialismo del siglo XXI debe caracterizarse fundamentalmente, y ese es el desafío de toda la humanidad, no solo de la izquierda, por la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Doblemente honrado por estar con mis hermanos migrantes y por estar con la clase trabajadora. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros. Somos imbatibles en la comunidad migrante europea. Aquí vencimos en esa consulta mañosa, pero en general fue una gran victoria. Perdimos, 37% sacamos. Ustedes saben en qué condiciones realizamos esa campaña. Primero, todo es inconstitucional. Hoy están embriagados de poder los traidores, con la complicidad de los medios de comunicación. El partido más poderoso que tiene la reacción en América Latina son dos los partidos más poderosos: el mediático y el judicial, porque se han tomado la justicia y judicializan la política. No nos pueden vencer en las urnas, así que hay que meter preso a Lula, a Cristina, a Rafael Correa, para evitar que participen en elecciones. Pero están embriagados de poder, pero esa consulta tarde o temprano se revertirá, porque es la inconstitucionalidad es demasiado monstruosa. Tal vez los compañeros españoles no la conocen, pero son aberraciones. La pregunta 2 hacen aprobar una ley retroactiva del 2008 para inhabilitarme políticamente. La pregunta 3 se toma en todas las instituciones del Estado, al tomarse el Consejo de Participación Ciudadana que nombra las autoridades de control, la Corte Constitucional,
el Consejo de Judicatura, fiscal, contralor, procurador. Hay mecanismos constitucionales para cambiar, destituir a los consejeros si estaban insatisfechos con su trabajo. Es el juicio político. ¿Por qué no lo hicieron? Porque querían apoderarse de ese consejo y nombrando a dedo delegados del Ejecutivo con atribuciones que no constan en la Constitución, de destituir a las autoridades que han nombrado. Eso hicieron aprobar en base de engaños al pueblo ecuatoriano y otras monstruosidades más, manipulando la lucha contra la corrupción, que vamos a estar en contra de la lucha contra la corrupción. Y por eso aprobemos la pregunta 1, inhabilitación de los corruptos. Y lo que hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano permite aberraciones tales como que un joven de 20 años recibe una coima de $500, se lo sentencia por eso, ni siquiera con cárcel, ¿no? Tal vez solo destitución, hay una sentencia judicial. De por vida va a estar inhabilitado hasta para ser concejal. Pero otro joven de 20 años que viola a 30 mujeres, las tortura, las mata, violador, asesino, torturador, después de 40 años, la pena máxima en nuestras leyes, a los 60 años podrá ser candidato a la presidencia de la República. Eso hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano. Ahora, todo eso son aberraciones que no resiste confrontación con el derecho internacional, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni con nuestra propia Constitución. Lamentablemente, la Constitución de Ecuador hace rato está de vacaciones, hace rato se perdió el Estado de Derecho, hace rato se pisotean los derechos humanos, están embriagados de poder, y la cuestión es política. Tiene que cambiar la situación política, y va a cambiar. Engañaron durante unos meses a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo está despertando, dirá presente, dirá basta, y venceremos, compañeros. Pero muchas gracias, fue una gran victoria. Le decía en qué condiciones enfrentamos esa campaña. Sin partido político, nos robaron Alianza País. ¿Saben lo que es una campaña política sin estructura política? Sin tener directiva en una provincia y en la otra. 36 organizaciones, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, se juntaron por el sí. Porque la mediocridad es tal que el objetivo es destruir a Correa. Después surgirán las contradicciones entre ellos. Pero los une el odio a Correa. Esa es la mediocridad. Porque saben que mientras esté Correa la Revolución Ciudadana, el poder no lo van a lograr de forma legítima. Tendrá que recurrir a la traición, a la trampa, etc. Entonces, 36 organizaciones, todos contra nosotros. Tuvimos la mitad del presupuesto que tuvieron ellos para propaganda. Nos boicotearon 10 días la propaganda. Nos censuraron los spots. Tuvimos que cambiar toda la estrategia de campaña. Nos generaron incidentes paso a paso. Mandaban bandas de 20, 30 personas, de violentos, contratados, para tirar huevos, piedras, palos, amenazar de muerte, tomarse las emisoras donde íbamos a dar entrevistas, rodear, tirar piedras donde estábamos dando entrevistas, etc. No hay un solo detenido, pese a las fotos, pese a los mensajes con amenaza de muerte, pese a las armas, etc. No solo fue tolerado, fue impulsado por el gobierno de los traidores, el gobierno de los cobardes. Tuvimos una censura total de prensa, habían 3.000 personas, iban esos 30 en generar incidentes, Correa rechazado en la Troncal, en el Triunfo, etc. Bueno, eso indignaba más a la gente que presenciaba estas cosas, pero obviamente no llegábamos a todo el pueblo ecuatoriano, por la falta de esa estructura, la falta de información en los medios de comunicación. Pese a todo eso, solos, contra todo el espectro político ecuatoriano, sacamos 37% en la pregunta 3, que era el núcleo de la consulta popular. Por eso se mueren de miedo, porque saben que continuamos siendo la principal fuerza política del país, y que si las elecciones fueran mañana, lo volveríamos a derrotar, y si yo fuera candidato en una sola vuelta para la presidencia de la República. Nos robaron Alianza País, es una monstruosidad jurídica, pero no existe ley, no existe Estado de Derecho, existen consignas nada más. Pero se quedaron con los colores, con el casillero, con los recursos, con la estructura. Eso duele en el alma. Ustedes saben que creamos a pulso Alianza País. Se quedaron con todo, menos con el pueblo. Eso es lo que le falta. El pueblo está con nosotros. Y hoy, esa Alianza País de los traidores tiene 5% de apoyo cuando antes teníamos 35%. Y tienen que bloquear la inscripción del nuevo movimiento con los argumentos más deleznables, porque se mueren de terror de que si tenemos esa organización política, los volveremos a vencer en elecciones limpias, compañeros. Fue una gran victoria la que tuvimos, en general, pero en particular, a mí me llena de orgullo, de satisfacción, esa victoria en tierra migrante, esa victoria aquí, en la comunidad española, en la comunidad europea. Muchas gracias por su permanente apoyo.
Sucedió lo imposible, compañero. Ganamos todo. Ganamos mayoría en la Asamblea, Presidencia de la República. No nos dimos cuenta que teníamos lobos disfrazados de ovejas, que con mucha paciencia esperaron 10 años para meternos la puñalada y por la espalda. Hemos sufrido la peor traición tal vez de la historia ecuatoriana, sin precedentes en la historia ecuatoriana, sin precedentes en la historia latinoamericana. Es algo realmente impresionante. Ganamos todo, pero se aplicó el programa perdedor, por ejemplo la consulta popular, que fue un apostolado de la derecha. Ganamos todo y no se continuó con la revolución ciudadana, y de repente vemos gobernando los banqueros que nos quebraron, por lo que ustedes están aquí, la prensa corrupta, las cámaras de la producción. Ganamos todo y de repente vemos al Comando Sur nuevamente diciéndonos qué hacer o no hacer, al embajador gringo aprobando o desaprobando las cosas, claudicando en soberanía, claudicando en dignidad. Y vieron que era rentable el discurso anticorrupción, y pese a que tuvieron 10 años como nosotros y saben que somos gente honrada, empezaron a echarnos, a tratar de jugar con nuestra honra y darle a la oposición, a ellos sí, los corruptos, una razón que nunca tuvieron. Cuánta canallada, compañero. Si hay una batalla que no puede perder un revolucionario, es la batalla moral. Y a mí me dicen lo que me dé la gana. Siempre les digo, perdónenme que sea radical en esto, si descubren 20 centavos mal habido, me pego un tiro. Habré traicionado a mi patria, a mi fe, a mi familia, a mi pueblo. Pero si no lo descubren, que se peguen el tiro, tantos inmorales, tantos difamadores. Ya basta de jugar con los derechos humanos, ya basta de jugar con el derecho a la reputación, el recurso de los mediocres, el recurso de los traidores. Y luego jugaron con algo esencial también de la Revolución Ciudadana, el modelo económico tan exitoso. Lo acaban de decir los compañeros, ya es ocioso repetirlo. Duplicamos el tamaño de la economía en 10 años, crecimos mucho más que el promedio de América Latina, somos los campeones en reducción de pobreza, somos el campeón en reducción de desigualdad, somos el país con mejor infraestructura vial, y tantos logros. Empezaron a mentir, estamos sobreendeudados, crisis, acabamos de mostrar que crecemos 3%, y esto es el lawfare, ¿no? El linchamiento mediático y la judicialización de la política con este cuento de la deuda. Es increíble, se demuestran los informes internacionales que dicen, esta es la forma de medir la deuda. No, se hace una supuesta veeduría de odiadores para decir que la deuda se mide contando cualquier cosa, ¿no? Y en función de eso, ustedes saben que hace 2 días me han puesto responsabilidades penales por decir en un decreto que no tiene el Contralor derecho a juzgar el decreto, lo puede hacer la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo, no un Contralor, por decir en un decreto que se mide el saldo de deuda de la ley que nosotros mismos hicimos, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para que la deuda no supere el 40% del PIB, que ese saldo de deuda pública se mida de acuerdo al Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Ahora soy yo el que defiende al Fondo Monetario, yo me quiero meter preso por defenderlo. Cómo da vuelta la vida, ¿no? Pero incluso si fuera verdad todas las tonterías que dicen, que está equivocado el decreto, que fue una jugada para romper el techo de deuda, ¿dónde está el peculado? ¿Dónde está la desviación de fondos? ¿Dónde está el lucro? A lo sumo sería una infracción administrativa, que tampoco lo es, pero es sencillamente que no tienen otro recurso. Estamos ante una persecución. América Latina vuelve a ser esa América Latina de los presos políticos. Ya no necesitan las botas militares, son suficientes sus medios de comunicación y una justicia sometida. Y eso sí sorprendió y dolió en el alma, la fragilidad del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Echaron al traste el Estado de Derecho, el mundo vio para otro lado en forma muy hipócrita. Por un instante piensen, si Lula fuera un opositor venezolano, preso sin ninguna prueba, y estaría hasta invadida Venezuela, ¿verdad? Pero como es en Brasil con un gobierno entreguista, no pasa absolutamente nada contra un dirigente de izquierda. Y el caso Lula es exactamente igual al caso Jorge Glass, que tiembla el mundo, un hombre inocente está en la cárcel. Nuevamente, sin ninguna prueba en su contra, basado solo en el testimonio de un corrupto confeso, por video, ni siquiera lo pudieron contrainterrogar. O sea, solo dio su versión. El abogado defensor de Jorge ni siquiera le pudo hacer preguntas para demostrar su contradicción. Solo en función de eso, lo condenan a Jorge. Lo condenan por un delito diferente al que se le
solicitó a la Asamblea para levantar la inmunidad, porque para enjuiciar al vicepresidente hay que levantarle su inmunidad. Podíamos bloquear ese juicio. Confiando todavía en la justicia, el propio Jorge dijo, levántenme la inmunidad. Se necesitaba 2/3 partes de la Asamblea. La solicitud del fiscal fue el artículo 370 del Código Integral Penal, asociación ilícita. Le cambian la medida cautelar de prohibición de salida del país por prisión preventiva. Es sin precedente. Ustedes pueden cambiar la medida cautelar si se rompió la anterior medida cautelar. Acá sin ningún argumento, sin ninguna justificación. ¿Para qué? Para meterlo preso y obligarlo a abandonar la vicepresidencia, como efectivamente ocurrió, y asaltaron la vicepresidencia después de 90 días diciendo abandono de la vicepresidencia. Luego condenan a Jorge y sobre C no acusan a los corruptos confesos de Odebrecht. Más claro no puede estar el pacto. Hundan al vicepresidente y a ustedes lo damos libre. Sepan ustedes que los funcionarios corruptos confesos de Odebrecht pueden ir a las playas de Manabí a tomar sol y no pasa absolutamente nada, porque ni siquiera fueron acusados por el Estado ecuatoriano. Y como si todo esto fuera poco, no condenan a Jorge de acuerdo al artículo 370 del Código Penal, que fue el permiso de la Asamblea, sino que inconstitucionalmente y con una aberración jurídica sin precedentes, lo condenan con un código que ya no está en vigencia, el anterior Código Penal. ¿Por qué? Porque el delito 370 del Código actual solo daba hasta 5 años de prisión, podía pedir la suspensión condicional de la pena, volver a la vicepresidencia. Para que no pueda hacer eso, que son penas de 5 años, lo condenan con el código anterior por un delito diferente, poniéndole 6 años de prisión. Eso es lo que está viviendo América Latina. Ahora vienen por mí. Lo estaremos esperando. Podrán cortar mi libertad, no podrán cortar nuestros ideales, compañeros. Podrán cortar las flores, pero no impedir la llegada de la primavera. ¿Cómo no vamos a estar repletos de esperanza, optimismo, pese a las dificultades, al escuchar discursos tan brillantes de jóvenes como Cristina, que hacen que todo haya valido la pena? Podrán encerrar a Lula, podrán encerrar a Jorge, podrán encerrar a Rafael. Vendrán cientos, miles de Lula, miles de Correa, miles de Cristina, miles de Jorge, a seguir luchando por la patria nueva. Todo es cuestión de tiempo. Pero sepan ustedes que en Ecuador ya no hay revolución ciudadana, que estos 11 meses han sido de pesadilla, de destrucción de todo lo logrado, de legitimar lo imposible, de legitimar el neoliberalismo, los verdaderos corruptos, de persecución a través de un contralor que es un verdadero delincuente y se presta a cualquier cosa, de rompimiento sistemático de las leyes, de la Constitución, con el robo de la vicepresidencia, con el robo de Alianza País, con una consulta absolutamente inconstitucional, con el nombramiento del presidente de la Asamblea. Destituyen al presidente de la Asamblea anterior por corrupto y era el principal operario del gobierno, y como la vicepresidenta que le tocaba asumir no les caía bien, hicieron elecciones de un nuevo presidente. Todo inconstitucional. Están embriagados de poder. Pero ahí está nuestro pueblo, silencioso pero presente, paciente pero jamás cobarde. Y ya está despertando, compañeros. Desde acá ustedes tienen que hacer su parte, crear conciencia, informar, decir la verdad, para recuperar el poder que tan ilegítimamente le robaron no a Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, para retomar ese proceso que fue leyenda, no solo en Ecuador, en América Latina, en el mundo entero, la revolución ciudadana, ese proyecto político que rescató de las cenizas en que había dejado el neoliberalismo a nuestra patria y que devolvió no carreteras, no escuelas, no hospitales, se hizo todo aquello, pero como decía Cristina, la dignidad, la autoestima, el orgullo de sentirse ecuatoriano después de que habían destrozado a la patria. Prohibido olvidar. Son tiempos duros, muy difíciles. Se perdió Brasil, la mitad de América Latina, por la traición de Temer, por un golpe parlamentario. Y América Latina, el mundo vio para otro lado. Se perdió democráticamente, entre comillas, Argentina, entre comillas, porque el verdadero opositor fue el diario El Clarín, que maneja 80% de los medios de comunicación argentinos, pero que sí hubo votaciones. Se perdió por la traición Ecuador. Hay retrocesos históricos, pero mientras haya la voluntad de victoria, mientras estén ustedes conscientes, presentes, organizados, movilizados, no podrán derrotarnos, compañeros. Venceremos
resistiremos y volveremos para seguir conduciendo a la patria y a esa gran Latinoamérica, a la patria grande, a su destino de unidad, de dignidad, de prosperidad, de equidad, de justicia, de soberanía. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Bolivia! ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva la patria grande! Y hasta la victoria siempre, compañeros.